Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola, están, buenas tardes. chicos? Hola, profe. ¿Cómo Buenas están? tardes, profe. ¿Bien? ¿Me escuchan? ¿Ven Hola, bien? profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ven bien, no? ¿El power? Sí, profe. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, hoy vamos a terminar de complementar este tema número 1 de la unidad número 3, tolerancia y autoinmunidad. Bien, entonces, para arrancar, sí, para recordar que habíamos visto, habíamos definido que la tolerancia era la falta de respuesta frente a un antígeno tras la exposición previa al mismo, ¿no es cierto? Y que esa era una de las características que presentaba nuestro sistema inmune, porque el sistema inmune tiene que presentar lo que se conoce como autotolerancia, que es la falta de respuesta frente a lo propio, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando se altera, ¿sí? Cuando el organismo responde frente a antígenos propios, se desencadenan o se desarrollan lo que se conoce como autoinmunidad, ¿bien? Que tiene como consecuencia la aparición de alguna enfermedad autoinmune. ¿Qué habíamos visto? Que normalmente a nivel central en el proceso tanto de ontogenia T como de ontogenia B, existen justamente mecanismos para establecer esa tolerancia central en los cuales los linfocitos que demuestran ser autorreactivos son eliminados, es decir, son generalmente condicionados a sufrir apoptosis, ¿bien? O bien ciertos linfocitos T también se pueden direccionar hacia la diferenciación de linfocitos T reguladores, ¿bien? Ahora, por parte de los linfocitos B, habíamos visto que cuando demostraban ser autorreactivos, podrían sufrir a nivel central lo que se conoce como anergia, ¿sí? Podían sufrir también apoptosis o bien podrían editar su receptor, ¿bien? Esto se conocía normalmente, ¿sí? Cuando los linfocitos sufrían apoptosis, sufrían entonces selección negativa. ¿Bien? Solamente aquellos linfocitos que no demuestran autorreactividad a nivel central pueden salir a la periferia, ¿no es cierto? Porque demostraron no ser autorreactivos. Y también habíamos visto a lo largo de la semana que existen también mecanismos de tolerancia periférica. Y estos mecanismos de tolerancia periférica justamente van a entrar en juego para eliminar aquellos posibles linfocitos que hayan justamente emergido a la periferia y que sigan mostrando ser autorreactivos. Entonces, dentro de los mecanismos relacionados con el mantenimiento de la tolerancia periférica se incluyen las barreras anatomohistológicas o sitios inmunológicamente privilegiados, la presentación de antígenos en ausencia de moléculas coestimuladoras, la delección clonal, la anergia, la supresión y la inhibición. Para cada uno de estos mecanismos, el día de hoy tenemos que explicar en qué se basa y quiénes son las células y o moléculas involucradas. ¿Bien? Entonces, ¿a qué definimos como sitios inmunológicamente privilegiados? Estos son zonas del organismo, o bien órganos, en los cuales existe justamente un control natural o una inhibición natural en cuanto a la respuesta del sistema inmunológico. ¿Bien? ¿Y para qué se hace ese control de manera natural en cuanto a la respuesta del sistema inmunológico? Para que no se desarrolle en estos sitios una respuesta inflamatoria que posiblemente podría ser o podría desencadenar una consecuencia, digamos, letal, ¿sí? En cuanto a la función de ese órgano. ¿Bien? Entonces, en estos sitios inmunológicamente privilegiados existen diferentes mecanismos para justamente suprimir o regular a la respuesta inmune normal. ¿Bien? Por lo tanto, en estos sitios generalmente se puede llegar a
tolerar la presencia de ciertos antígenos sin desencadenar una respuesta inmune inflamatoria. Y la función que van a tener estos sitios inmunológicamente privilegiados va a ser justamente separar físicamente antígenos potencialmente inmunogénicos de los linfocitos o bien limitar el acceso de células inmunitarias, previniendo el contacto entre los antígenos tisulares propios de esas zonas y las células T posiblemente autorreactivas. Los ejemplos clásicos de sitios inmunológicamente privilegiados son el cerebro, bien, los ojos, principalmente la cámara anterior de los ojos y la retina, los testículos, los ovarios y la interfase materno-fetal. Entonces, existe justamente una teoría que postula la adaptación evolutiva que dice que estos sitios han evolucionado justamente para proteger estructuras vitales del daño potencial que puede ser inducido por una respuesta inmune inflamatoria. Acuérdense que la respuesta inmune inflamatoria tiene como función eliminar el antígeno, ¿no es cierto? Pero como consecuencia de esa respuesta inflamatoria también se puede producir un daño en el tejido. Entonces, si hay una respuesta inflamatoria a nivel del sistema nervioso central, como es el cerebro, obviamente la consecuencia puede ser la pérdida de la función y como resultado puede ser un resultado devastador, ¿sí? Ahora bien, si se produce una respuesta inflamatoria, por ejemplo, a nivel del ojo, en la cámara anterior o en la retina del ojo, puede conducir a la pérdida de la visión. Si hay una respuesta inflamatoria, por ejemplo, a nivel de los testículos o a nivel de los ovarios, se puede estar comprometiendo la fertilidad y con ello la descendencia de la especie, ¿sí? Y en el feto, obviamente, a nivel de digamos, en el periodo de embarazo, la madre tiene que aprender a tolerar al feto que tiene, obviamente, antígenos extraños provenientes de, el padre, para justamente evitar, por ejemplo, un aborto espontáneo. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener a nivel de estos sitios, diferentes mecanismos, ¿sí?, que van a impedir la activación linfocitaria o la acción de células efectoras para evitar el daño inmunológico en los mismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Y estos mecanismos van a ser principalmente, ¿sí?, existe obviamente, pueden acceder antígenos a esos sitios. Ahora, lo que no tenemos en esos sitios es un drenaje linfático convencional como ocurre en cualquier otro tejido. Es decir, van a llegar menor cantidad de antígenos y no vamos a tener vasos linfáticos convencionales. ¿Y esto qué va a limitar? Y va a limitar primero la llegada del antígeno y por otro lado también va a limitar la presentación antigénica. Acuérdense que para que haya presentación antigénica tienen que llegar los antígenos a la zona y principalmente a los ganglios linfáticos. Entonces, el drenaje de antígenos limitado va a limitar la presentación antigénica y con la menor presentación antigénica va a haber menor activación de linfocitos T y también va a haber, por lo tanto, menor activación de linfocitos B. Por otro lado, estos sitios también están recubiertos por barreras epiteliales, ¿sí? Por barreras que van a limitar el pasaje de los linfocitos. De linfocitos posiblemente autorreactivos. Por ejemplo, tenemos a la barrera hematoencefálica, tenemos a la barrera hematoocular y tenemos a la barrera hematotesticular, ¿sí? Y estas células van a presentar uniones herméticas, bien, célula-célula, que también van a limitar el pasaje de sustancias, el pasaje de antígenos, el pasaje de linfocitos y el pasaje de anticuerpos hacia esos sitios. Además, en estos sitios también existen células, bien, células especializadas, como por ejemplo las células de la glía a nivel del sistema nervioso central. Tenemos a las células de Leydig y a las células de Sertoli a nivel de los testículos. Tenemos a las células del silicio trofoblasto, ¿sí?, en el desarrollo del embarazo, por ejemplo, que son células que van a también ejercer un rol importante porque van a tender a eliminar a un linfocito autorreactivo, a conducirlo, por ejemplo, a un fenómeno de apoptosis o bien a suprimir su activación. ¿Qué tenemos
en estos ambientes, en estos sitios inmunológicamente privilegiados, tenemos citoquinas inmunogénicas, ¿sí? Tenemos citoquinas antiinflamatorias, es decir, tolerogénicas, como ser principalmente, ¿sí? Factor de crecimiento, transformante beta y la interleuquina 10, que van a ser citoquinas que van a tender a inducir las respuestas T reguladoras, es decir, que cuando un linfocito T llega a ese sitio y reconoce un autoantígeno, en lugar de activarse y convertirse en un linfocito efector, va a tender a diferenciarse hacia un linfocito T regulador para justamente no provocar un daño local. Además, ciertas células, como las células endoteliales, las células epiteliales, ¿sí? Van a expresar, ¿sí?, en estas zonas el ligando Fas. Acuérdense que los linfocitos van a expresar la molécula de Fas. Entonces, si los linfocitos efectores se pueden llegar a activar en presencia de un antígeno local, en estos sitios, la presencia del Fas ligando podría conducir a la apoptosis o a la inactivación de estos linfocitos efectores. ¿Bien? Y por otro lado, también vamos a tener, ¿sí?, que las propias células locales, como por ejemplo la presencia de células dendríticas tolerogénicas, van a estar expresando también, ¿sí?, a el ligando del PD1. ¿Sí? Acuérdense que la molécula PD1 es un receptor inhibidor presente en los linfocitos efectores. Entonces, si el linfocito T se llegase a activar, va a expresar el PD1, ¿sí?, a la molécula de PD1, y automáticamente va a encontrar a su ligando. Bien, y esto va a suprimir su activación y puede conducir también a la anergia, por ejemplo, a la inactivación o bien a la apoptosis de esa célula efectora, ¿sí?, potencialmente dañina. Además, algunos de los antígenos de estos sitios permanecen secuestrados en ellos. Es el caso, por ejemplo, de los antígenos a nivel de los testículos, ¿sí?, los antígenos que están en los espermatozoides. Permanecen secuestrados y por eso justamente se encuentra la barrera hematotesticular que aísla a los testículos y por lo tanto esos antígenos no son reconocidos, jamás van a ser presentados de manera natural a las células inmunes. ¿Bien? Por lo tanto, van a permanecer en un estado de ignorancia clonal que de no producirse ningún escape, por ejemplo, por daños en las barreras que los contienen, jamás se va a desencadenar una respuesta inflamatoria frente a ellos. Bien, entonces, estos son los posibles mecanismos que establecen estos sitios inmunológicamente privilegiados para evitar una respuesta inflamatoria en los mismos y para que al evitar esta respuesta inflamatoria no se genere un daño posiblemente irreversible. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, profe. Bien, ahora sí, entrando un poquito en lo que es mecanismos de tolerancia a nivel periférico. Para poder mantener la tolerancia a nivel periférico, acuérdense que existen diferentes tipos de mecanismos y uno de esos mecanismos era la falta de activación de los linfocitos T, principalmente, por la ausencia de moléculas coestimuladoras. ¿Y por qué ocurre esto? Porque recuerden ustedes que para poder activar a un linfocito T, ese linfocito T necesita de dos señales de activación. La primera señal de activación está dada por el reconocimiento de su antígeno específico por el TCR. ¿Bien? El TCR va a reconocer ese antígeno específico en el contexto del CMH de clase 1 o de clase 2, si hablamos de un CD4 o un CD8 respectivamente. Y la segunda señal va a ser una señal de coestimulación. ¿Cuándo hablamos de señales coestimuladoras? Cuando la molécula del CD28 presentes en los linfocitos se une, ¿sí?, a su correspondiente ligando. ¿Y cuál es el ligando de este CD28? Las moléculas B7, B7-1 y B7-2 o CD80, CD86. ¿Bien? Entonces, estas dos señales, ambas señales,
tienen que superar un umbral para provocar la activación. ¿Qué quiere decir esto? Que el antígeno tiene que ser bien mostrado, es decir, tiene que haber suficiente cantidad de CMH mostrando esos antígenos para inducir la primera señal de activación. Y a su vez, también esa segunda señal de activación tiene que superar un umbral, tiene que haber suficiente cantidad de moléculas coestimuladoras en la membrana de la célula presentadora de antígenos para que este linfocito que se está activando pueda percibir o pueda recibir esa segunda señal de activación. Ahora, ¿qué pasa si hay presentación antigénica, pero en esa presentación antigénica no hay señales de coestimulación? ¿Qué puede ocurrir con este linfocito, ¿sí?, que recibió la primera señal? Puede o sufrir anergia o puede sufrir lo que se conoce como muerte celular programada, ¿sí?, sufrir apoptosis. ¿Estamos? ¿Y cuándo suele ocurrir esto? Acuérdense que para que haya una buena presentación antigénica y para que esta célula presentadora de antígeno exprese alta cantidad de moléculas coestimuladoras en su superficie, tuvo que haber madurado, ¿sí? Y para que madure, ¿qué tiene que haber ocurrido? Tiene que haber, por ejemplo, estar presente también la inmunidad innata, es decir, citoquinas provenientes de la inmunidad innata que reconocieron el antígeno previamente. ¿Estamos? Entonces, si eso no ocurre porque el antígeno que se está presentando es un antígeno propio, no van a haber señales proinflamatorias, es decir, no voy a tener colaboración de la inmunidad innata, no voy a tener un ambiente inflamatorio y por lo tanto mi célula dendrítica no va a terminar de madurar. Va a realizar una presentación antigénica, pero sin un ambiente inflamatorio. Y si yo no tengo un ambiente inflamatorio, no voy a tener gran expresión de moléculas coestimuladoras. ¿Bien? Y por lo tanto, la segunda señal de activación no va a ser suficiente como para provocar la activación completa y la proliferación de este linfocito T. ¿Bien? ¿Eso a qué va a conllevar? Va a conllevar a la alergia o a la muerte celular. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ahora bien, cuando los linfocitos T además reconocen, por ejemplo, antígenos propios presentados por una célula dendrítica tolerogénica, en ausencia de las moléculas coestimuladoras, pueden recibir además una señal de estimulación que los hace empezar a expresar ciertos receptores inhibitorios, ¿sí?, como son el CTLA4 y el PD1. ¿Bien? Por lo tanto, la falta de señales de coestimulación, ¿sí?, además de inducir a la anergia o a la apoptosis, también puede inducir a que este linfocito T empiece a expresar en mayor cantidad señales inhibitorios en su superficie, ¿sí? Las moléculas inhibitorias más conocidas son CTLA4 y el PD1, ¿bien? El PD1, acuérdense que anteriormente se conocía como programador de muerte celular, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pensaba que estaba asociado a la apoptosis, es decir, que cuando se activaba esta molécula, inducía la apoptosis en la célula. Hoy en día se sabe que más bien está asociado a la inactivación, ¿sí?, funcional de los linfocitos que han reconocido un antígeno propio. ¿Estamos? Entonces, uno de los mecanismos que habíamos descrito para poder llevar a cabo la tolerancia periférica es la delección clonal. ¿Cuándo hablamos de delección clonal? Cuando ocurre apoptosis de un linfocito, ¿sí? Y por lo tanto, la apoptosis va a conducir a una muerte celular programada por diferentes mecanismos en los cuales la célula va a sufrir una degradación controlada, ¿bien? Y esa degradación controlada va a evitar, por lo tanto, una formación, ¿sí?, inflamatoria local que podría, por ejemplo, conducir al daño, ¿bien? Entonces, la delección clonal periférica va a eliminar clones que son peligrosos, que reconocen antígenos propios con alta afinidad. ¿Y por qué puede ocurrir esa delección clonal?
Porque los linfocitos que reciben estímulos repetidos, por ejemplo, en presencia de infecciones crónicas, tras la exposición continua de autoantígenos, o bien la exposición de antígenos que no se eliminan de manera eficiente, empiezan a expresar estos linfocitos que se activan en presencia de estos antígenos, empiezan a expresar la molécula de Fas y también empiezan a expresar el ligando Fas. ¿Bien? ¿Qué era Fas? Fas es un receptor de muerte celular. ¿Bien? Y por lo tanto, cuando se activen estos linfocitos tras esas señales repetidas, van a empezar a expresar estos receptores de muerte celular. Bien, expresan el receptor de muerte y a su vez expresan el ligando de ese receptor de muerte celular. Bien, entonces, ¿a qué va a conducir esto? ¿Qué mecanismo va a ejercer? Los mismos linfocitos van a interactuar con linfocitos idénticos y linfocitos dentro de ese mismo microambiente autorreactivos y por lo tanto va a promover de esta manera la apoptosis de todos estos clones autorreactivos. ¿Bien? Van a sufrir muerte celular programada. ¿Estamos? Además, los linfocitos que reconocen antígenos propios sin coestimuladores, es decir, sin la presentación antigénica correspondiente en ausencia de moléculas coestimuladoras, pueden empezar a expresar moléculas proapoptóticas, ¿sí? Proteínas proapoptóticas como son las proteínas BIM. Las proteínas BIM son proteínas, ¿sí?, de la familia BCL2, que son proteínas proapoptóticas. Entonces, cuando se activan estas proteínas en presencia de esos autoantígenos sin moléculas coestimuladoras, la activación de esta proteína BIM va a activar lo que se conoce la apoptosis de la vía mitocondrial o vía intrínseca de apoptosis. ¿Por qué? Porque esa proteína BIM va a ser sensada, ¿sí?, a nivel mitocondrial y va a aumentar la permeabilidad de la membrana mitocondrial. Y esa mayor permeabilidad de la membrana mitocondrial va a promover la salida del citocromo C del interior de la mitocondria y esa salida va a ser sensada como daño celular. ¿Bien? Por lo tanto, si hay daño celular, se activa la apoptosis. ¿Bien? Hay activación de BIM y por lo tanto se activa la apoptosis. ¿Bien? Se activan las caspasas correspondientes que desencadenan la apoptosis. Por otro lado, tenemos también a células tolerogénicas. Ustedes saben que las células tolerogénicas son aquellas células que van a presentar antígenos propios, ¿sí? Mostrándole o sensando, ¿sí?, linfocitos T autorreactivos. Entonces, estas células dendríticas tolerogénicas expresan de manera constitutiva el ligando de Fas, ¿bien?, que conduce a la apoptosis de los linfocitos autorreactivos. ¿Por qué? Porque un linfocito, una vez que se activa, un linfocito reactivo, una vez que se activa, empieza a expresar Fas. Bien, normalmente empieza a expresar Fas. Entonces, si se encuentra con esta célula dendrítica tolerogénica que le está mostrando un antígeno propio y ese antígeno propio es reconocido, ¿sí?, por el linfocito T y este linfocito T se activa, empieza a expresar Fas. Ahora, la célula dendrítica tolerogénica expresa ligando Fas. ¿Y esto qué va a conducir? Va a conducir también a la apoptosis celular. En este caso, el mecanismo de Fas ligando conduce a la vía extrínseca de apoptosis. ¿Por qué? Porque la unión del ligando a su receptor va a conducir a que se activen directamente las caspasas sin la intervención mitocondrial. ¿Bien? Entonces vamos a tener una muerte celular programada, fíjense, en cada uno de estos casos. ¿Bien? Algunos por vía mitocondrial y otros, sí, por Fas ligando. ¿Estamos? Ahora bien, ustedes saben que también pueden salir de la médula ósea linfocitos B autorreactivos, ¿no es cierto? Y que de alguna manera tenemos que controlar a nivel periférico a estos linfocitos B. Los linfocitos B periféricos autorreactivos, ¿sí?, van a sufrir lo que se conoce normalmente como delección clonal. La delección clonal, como les dije anteriormente, es la apoptosis, ¿sí? Ahora, ¿por qué sufren apoptosis estos linfocitos B autorreactivos?
Porque o faltan los linfocitos T helper foliculares para entregar la segunda señal de activación de estos linfocitos B autorreactivos, o bien porque estos linfocitos B autorreactivos interactúan con células foliculares que son defectuosas. ¿Bien? Esos podrían ser los mecanismos posibles a través de los cuales los linfocitos B también pueden sufrir apoptosis o delección clonal. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Otro de los mecanismos de tolerancia periférica es la anergia. ¿Cómo definíamos anergia? La anergia es un estado de no respuesta funcional, donde los linfocitos reconocen a su antígeno, pero no pueden activarse completamente. Bien, entonces, en estos casos, el linfocito T o linfocito B va a reconocer a través de su receptor a su antígeno, la célula va a permanecer viva, pero va a estar inactiva. Bien, es decir, va a estar en un estado quiescente, ¿sí? O un estado de vegetativo en el cual no responde a ninguna señal. ¿Bien? ¿Por qué ocurre esto? Porque normalmente se pierden moléculas transductoras, ¿sí? Del TCR. Acuérdense que la unión del TCR a su correspondiente antígeno va a llevar a que se activen, ¿sí? Transducciones de señales intracelulares para activar a esa célula. Ahora, si se pierden o si se inhiben moléculas transductoras intracelulares, esa célula no se va a poder activar. ¿Qué moléculas o qué mecanismos van a estar implicados en la anergia? Y vamos a tener diferentes receptores o diferentes moléculas, como por ejemplo el CTLA4. El CTLA4, acuérdense, es un receptor inhibidor que va a competir con el CD28, ¿sí? Por las moléculas del CD80, CD86. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir acá? El CTLA4 se expresa, ¿sí? Una vez que, o sea, está expresado normalmente en el linfocito T. ¿Bien? Esa molécula de CTLA4 es un receptor inhibidor que compite con las moléculas del CD28 por los mismos ligandos. Pero en lugar de enviar señales de activación hacia el linfocito T, va a estar enviando señales inhibitorias. ¿Y esto qué va a conducir? Va a conducir a la anergia. Bien, puede conducir a lo que se conoce como anergia, como así también puede conducir, ¿sí? A la inhibición de ese linfocito que se está activando. Bien. Ahora, hay otro receptor también, ¿sí? Asociado a la anergia, que es el PD1. El PD1, como les dije yo, es un programador de muerte celular de tipo 1. O sea, recibe ese nombre. Hoy en día se sabe que más que la muerte va a conducir a la inactivación y a la anergia, y se va a unir, ¿sí? A sus correspondientes ligandos, fíjense, a sus correspondientes ligandos a nivel de la célula dendrítica tolerogénica, induciendo la inactivación, ¿sí? O señales inhibitorias a nivel del linfocito T que se está activando. ¿Bien? Los ligandos del PD1 o el programador de muerte de tipo 1 son el PD1 ligando y el PD2 ligando. ¿Bien? Y por lo tanto inhiben la activación. ¿Estamos? Esa proteína PD1 la expresan los linfocitos activados, ¿sí? Es decir, que recién van a estar activándose, van a estar expresando cuando se están activando, ¿sí? Cuando se activan. Ahora, CTLA4 está presente de manera, digamos, constitutiva en los linfocitos T vírgenes y compite, acuérdense, con el CD28. En cambio, PD1 se expresa cuando el linfocito T se activa. Los ligandos, ¿a dónde encontramos a los ligandos de PD1? En las células dendríticas tolerogénicas, ¿sí? Y en muchas células tisulares. Por ejemplo, en las células tisulares y en las células epiteliales, por ejemplo, y en las células endoteliales de los tejidos inmunológicamente privilegiados. ¿Bien? Entonces, ¿qué van a tender a hacer? Van a tender a suprimir la activación de los linfocitos T autorreactivos.
Bien, entonces, esto va a prevenir la activación del linfocito autorreactivo en órganos linfoides secundarios y en tejidos y protege contra la autoinmunidad. ¿Estamos? Bien. ¿Qué mecanismo de acción tiene el PD1? ¿Sí? ¿Cómo actúa el PD1 y por qué inhibe la activación de este linfocito T? Normalmente cuando el TCR se une a su antígeno correspondiente, se activan quinasas, acuérdense, se activa una cascada de quinasas, entonces empiezan a fosforilar proteínas para poder activar al linfocito T. ¿Qué es lo que hace PD1? PD1 activa fosfatasas, ¿bien? Entonces, al activar fosfatasas va a ir desfosforilando las proteínas que se han activado tras la transducción de señales inducidas por la activación del TCR, ¿bien? Y de esta manera inactiva, ¿sí?, a la célula y conduce a la anergia. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Puede repetir la parte de las fosfatasas y la comparación con la activación? Sí. Fíjate que cuando se activa tu TCR, cuando el TCR une a su antígeno, ¿sí?, va a activar quinasas. O sea, se activa una cascada de transducción de señales que involucra quinasas. Bien, empiezan a fosforilarse ciertos residuos de proteínas para ir activando la cascada de transducción de señales y activar ese linfocito. PD1 activa fosfatasas, ¿sí? Y empieza a desfosforilar esas proteínas que han sido fosforiladas previamente por la activación del TCR. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Entonces, ¿cómo un linfocito T, ¿sí?, puede conducir hacia, o sea, cómo podemos llevar a la anergia de un linfocito T? Por ejemplo, por la ausencia de señales coestimuladoras por parte de la célula dendrítica en un ambiente no inflamatorio, acuérdense, va a haber poca expresión de moléculas coestimuladoras, CD80, CD86, y el CD28 ligando CD28, perdón, no va a encontrar a su ligando. Esto puede conducir a la anergia. O bien la presencia del CTLA4, que acuérdense, se une a las mismas moléculas que el CD28, ¿bien? Y en lugar de transmitir señales de activación, emite hacia el interior de la célula señales de inhibición. Y esto también puede conducir a la anergia. Lo mismo puede ocurrir si el PD1 reconoce a sus ligandos. Estamos a nivel de la célula dendrítica, por ejemplo, tolerogénica. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, ¿cuáles pueden ser los posibles mecanismos a través de los cuales... ¿Sí? ¿Importa devolver un power, por favor? Bueno, gracias. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Bien, ¿cuáles pueden ser los posibles mecanismos, ¿sí?, por los cuales actúa el CTLA4? El CTLA4, en primer lugar, es como dijimos nosotros, un receptor inhibitorio que se encuentra en la superficie de las células T, ¿bien? Y fíjense, este CTLA4 tiene similitud estructural con el CD28. Va a competir con el CD28 por los mismos ligandos, es decir, por CD80, CD86. Mientras que CD28 actúa como un receptor activador, emitiendo señales de activación hacia el interior del linfocito T, el CTLA4 envía señales inhibitorias, ¿bien? Y además, el CTLA4 tiene mucho más afinidad por los mismos ligandos que CD28. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la célula presentadora de antígeno, la célula dendrítica, tenga poca cantidad de estas moléculas en su superficie, exprese poca cantidad de CD80, CD86, al linfocito T le van a llegar más señales de inactivación que de activación, porque el CTLA4 tiene mucho más afinidad por los ligandos y por lo tanto le gana, ¿sí?, le termina ganando al CD28. ¿Bien? Ese es uno de los mecanismos planteados. Otro de los mecanismos posibles es que el CTLA4 puede internalizar, ¿sí?, puede, digamos, de cierta manera, robarle, retirarle, fíjense, a la célula dendrítica las moléculas de CD80, CD86
retira esas moléculas de la superficie y por lo tanto también reduce la expresión de estas moléculas coestimuladoras. Y por último, ¿sí? Además, el CTLA4, como hemos dicho, puede transmitir señales inhibitorias al interior del linfocito T que inhibe la señal del TCR. ¿Bien? El TCR emite señales de activación, mientras que el CTLA4 va a emitir señales de inactivación. Y esto puede conducir o a la anergia, ¿sí? Como hemos visto, fíjense, esto podría conducir a la anergia, y esto podría conducir a la inactivación, que es otro mecanismo de tolerancia a nivel periférico. Ahora vamos a continuar. Por otro lado, también, ¿sí? O sea, una vez que obviamente esas señales a nivel del linfocito T sean percibidas como señales inhibitorias, ese linfocito T va a dejar de proliferar, ¿sí? Y va a sufrir generalmente lo que se conoce como apoptosis. ¿Bien? Y por otro lado, habíamos dicho, sí, que teníamos a la molécula de PD1. Esa molécula de PD1 se expresa en el linfocito T, ¿sí? Cuando se activa. Luego de la activación linfocitaria empiezan a expresarse las moléculas de PD1. Esta molécula de PD1 se une, ¿sí? Al PD1 ligando en la célula dendrítica, inhibiendo la señalización del TCR, acuérdense, por medio de fosfatasas, y por el CD28 también, ¿sí? El CD28, acuérdense, emite señales de activación, y la presencia del PD1 unido a su correspondiente ligando va a inhibir esas dos señales, la del TCR y la del CD28. Entonces, va a inhibir la proliferación linfocitaria, además la producción de citoquina por parte del linfocito T y la sobrevida del linfocito. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien estas moléculas pueden conducir a la anergia, también pueden conducir, por ejemplo, a la inactivación del linfocito, como así también a la apoptosis del linfocito. ¿Sí? Es decir, no van a mediar un único mecanismo de tolerancia periférica, sino que pueden mediar varios mecanismos, entre ellos la anergia, la inactivación y la apoptosis. ¿Bien? O la delección clonal. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Otro de los mecanismos es la supresión. ¿De qué hablamos cuando hablamos y nos referimos de supresión? La supresión de respuestas inmunes está mediada por células reguladoras, por los linfocitos T reguladores. Acuérdense que los linfocitos T reguladores se pueden formar tanto a nivel central, sí, en el timo, como a nivel periférico, ¿bien? Y estas células, estos linfocitos T reguladores, van a ser células especializadas que van a secretar citoquinas inmunosupresoras, como ser el factor de crecimiento transformante beta, la interleuquina 10 y además interleuquina 35, y van a aumentar la capacidad supresora de células dendríticas tolerogénicas. Entonces, cuando estos linfocitos T reguladores liberen estas citoquinas inmunosupresoras, van a inducir en la célula dendrítica, ¿bien?, la menor expresión de moléculas coestimuladoras. Por lo tanto, van a impedir la maduración completa de la célula dendrítica, ¿sí? Van a limitar la maduración de la célula dendrítica, y si esa célula dendrítica no madura correctamente, tampoco va a realizar correctamente la presentación antigénica y la activación de los linfocitos T. Esto va a conducir a un estado tolerogénico en las células dendríticas, es decir, van a favorecer la diferenciación de células dendríticas en lugar de su maduración hacia un estado tolerogénico, y además van a suprimir también la activación de los linfocitos T efectores. ¿Bien? ¿Y esto cuándo es importante? Y es importante tanto en la respuesta frente a antígenos propios como también en la respuesta frente a antígenos extraños. Frente a antígenos propios es importante, ¿por qué? Porque van a inhibir la autorreactividad y con ello la autoinmunidad. Pero frente a antígenos extraños, acuérdense que la respuesta inmune frente a antígenos extraños también tiene que estar regulada, tiene que ser moderada esa respuesta para evitar obviamente un daño en los tejidos. Entonces, la acción que tienen estos linfocitos T efectores van a ejercerla sobre los linfocitos T autorreactivos, como así también sobre los linfocitos T efectores frente a antígenos extraños. T-helper 1, T-helper 2, T-helper 17, ¿sí?
con la supresión de sus citoquinas correspondientes para evitar daños en los tejidos. ¿Bien? ¿Continúo? Sí, profe. Otro mecanismo de tolerancia periférica es la inhibición. Ustedes van a pensar que por ahí inhibición y supresión pueden ser utilizados de manera similar, ¿sí? O indiferentemente. Por un lado sí, por el otro no, ¿sí? No son términos completamente idénticos. ¿Por qué? Si bien ambos términos se solapan parcialmente y se pueden llegar a utilizar como sinónimos, tanto la supresión como la inhibición, pero como hemos dicho, la supresión está mediada únicamente por moléculas supresoras, ¿sí? Por citoquinas inmunomoduladoras. Interleuquina 10, factor de crecimiento transformante beta, e interleuquina 35, que son las principales citoquinas inmunomoduladoras. Ahora, cuando hablamos de inhibición, hablamos de la presencia de señales negativas que son percibidas directamente por receptores inhibidores que hacen contacto con sus ligandos o bien por factores solubles como ser citoquinas, ¿bien? Citoquinas o algunas otras moléculas. Por ejemplo, cuando hablamos de inhibición, hablamos de receptores inhibidores en las células T, ¿sí? Como ser el CTLA4, que ya lo hemos nombrado, ¿sí? Que va a bloquear señales coestimuladoras y que además de la energía clonal, por ejemplo, puede conducir a la inhibición. O bien, hemos nombrado también a otro receptor inhibidor que es el PD1. ¿Bien? El PD1 cuando se une a sus ligandos, PD1, ligando 1 y 2, a nivel de las células dendríticas tolerogénicas, va a conducir también, por ejemplo, a la inhibición, por lo tanto, a la tolerancia de esos linfocitos T autorreactivos. ¿Bien? Y además podemos tener ciertos factores solubles inhibitorios, como ser también la presencia de estas citoquinas inmunomoduladoras, factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Y la interleuquina 10, ¿bien? Que son citoquinas, como hemos visto, con efectos inmunosupresores, tanto sobre las células dendríticas como sobre los linfocitos T efectores, ¿bien? Y además tenemos otros mecanismos inmunomoduladores como ser ciertas enzimas como la indolamina deoxigenasa, ¿bien? Que es una enzima que empieza a secretar la célula dendrítica cuando una célula dendrítica hace contacto con un linfocito T regulador. ¿Por qué? Porque el linfocito T regulador va a unirse a la célula dendrítica a través de la molécula del CTLA4 con las moléculas del CD80, CD86. Recuerden que el CTLA4 es un receptor inhibitorio. Ahora, en el linfocito T regulador, cuando se une a la célula presentadora de antígenos, esto va a conducir a una expresión, a la mayor expresión de esta enzima, de la IDO, ¿bien? Para que esta enzima sea secretada de la célula dendrítica y esa secreción va a ejercer acción sobre un linfocito T que se está activando, ¿bien? Entonces, la presencia de la enzima IDO sobre el linfocito T autorreactivo que se está activando va a provocar una depresión de triptófano, va a caer el triptófano y con ello va a llevar a un aumento, ¿sí?, de proteínas proapoptóticas que pueden conducir a la apoptosis de este linfocito T, como así también a señales de inhibición, ¿bien? Con la consecuente inhibición del linfocito T que se está activando. ¿Estamos? Por otro lado, los linfocitos T reguladores, ¿sí? Los linfocitos T reguladores sabemos que también tienen receptores, ¿sí?, de forma constitutiva para la interleuquina 2. Bien. ¿Cómo se denomina este receptor? Normalmente CD25. ¿Sí? El CD25 es el receptor para interleuquina 2. La interleuquina 2 es una citoquina necesaria para la proliferación de los linfocitos. ¿Bien?
Una vez que un linfocito se activa, que recibe las dos señales de activación, ustedes saben que ese linfocito empieza a expresar el receptor para interleuquina 2 y además empieza a secretar el propio linfocito, esa interleuquina 2 que va a actuar de forma autócrina y de forma parácrina. ¿Bien? Por lo tanto, si un linfocito autorreactivo se activó, este linfocito T regulador, por la presencia de ese receptor, ¿sí?, de interleuquina 2, puede secuestrar este interleuquina 2 porque este receptor tiene mucho más afinidad por la interleuquina 2 que el receptor que expresan los linfocitos T efectores. Entonces, al secuestrar la interleuquina 2, va a evitar la proliferación de los linfocitos T autorreactivos, y si se evita la proliferación y si se está inhibiendo la acción de la interleuquina 2, este linfocito que se estaba activando no va a percibir señales de sobrevida y por lo tanto va a sufrir apoptosis. ¿Bien? Ahora bien, el linfocito T regulador va a expresar también en su superficie moléculas denominadas ectonucleotidasas. Esas ectonucleotidasas son las moléculas del CD73. Bien, ¿qué hacen las ectonucleotidasas? Se expresan ecto en la superficie, en la parte externa, y nucleotidasas van degradando nucleótidos. Bien, ¿qué nucleótidos degradan? El ATP, el ADP, el AMP, y esto va a empezar a liberar adenosina. La degradación de los nucleótidos conlleva a la liberación de adenosina. El aumento de adenosina en el ambiente extracelular lleva a una inhibición en cuanto a la maduración de la célula dendrítica. Bien, cae, ¿sí?, la maduración de la célula dendrítica y por lo tanto, si deja de madurar esa célula dendrítica, no va a ser una buena célula presentadora de antígeno, va a reducirse la expresión de moléculas coestimuladoras y también ese aumento de adenosina lleva a una menor secreción en cuanto a citoquinas inflamatorias, como ser, por ejemplo, la interleuquina 12. ¿Bien? ¿Quedó claro? Entonces, fíjense la diferencia que hay entre supresión e inhibición. En la supresión solamente tenemos a las citoquinas, ¿sí?, liberadas por los linfocitos T reguladores. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de inhibición, podemos estar hablando de receptores inhibitorios como el CTLA4 y el PD1 y también ciertas moléculas solubles, entre las cuales están las citoquinas, pero también tenemos, por ejemplo, enzimas, ¿sí?, como la IDO, y la presencia de adenosina. Profe, ¿me podría decir la otra función de la adenosina, aparte de aumentar la secreción de interleuquinas proinflamatorias? Inhibe la secreción de citoquinas proinflamatorias. El aumento de adenosina inhibe la secreción de citoquinas proinflamatorias. ¿Sí? Y además disminuye, ¿sí?, o inhibe la maduración también, reduce la maduración de las células dendríticas. Acordate que para que tu célula dendrítica sea una buena célula presentadora de antígeno, tiene que madurar. ¿Bien? Entonces, este linfocito T regulador va a inducir un estado tolerogénico porque va a conducir a que la célula dendrítica, en lugar de madurar, ¿sí?, se transforma en una célula dendrítica tolerogénica. ¿Y qué es una célula dendrítica tolerogénica? Es una célula dendrítica que tiene baja expresión de moléculas coestimuladoras, ¿sí? Gracias. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ahora bien, ¿qué pasa si falla en alguno de estos mecanismos? ¿Qué pasa si hay una falla en alguno de los mecanismos de tolerancia central o de tolerancia periférica? Aparece lo que se conoce como autoinmunidad. ¿Y qué es la autoinmunidad y cómo difiere de una respuesta inmunológica normal? Por lo tanto, si hay ruptura de la tolerancia central o periférica, o bien alguna alteración en cuanto a los mecanismos de regulación homeostática, que son todos los mecanismos que nosotros estuvimos viendo, el reconocimiento de antígenos propios por parte de linfocitos, ¿sí?, autorreactivos,
puede no estar controlado, puede no eliminar, ¿sí?, estos linfocitos autorreactivos y puede conducir obviamente a la activación de estos linfocitos y a la proliferación de los mismos y a la expansión clonal, ¿bien? Esto puede conducir al desarrollo de autoinmunidad. Entonces, en la autoinmunidad se activan clones autorreactivos por parte de antígenos propios con las subsecuentes respuestas humorales, ¿bien?, y celulares dirigidos contra ellos. Vamos a tener presencia de anticuerpos si se están activando linfocitos B autorreactivos o activación de linfocitos T, CD4 o CD8 si se están activando justamente la respuesta inmune celular, ¿bien? Por lo tanto, si hay reconocimiento hacia antígenos propios, si no hay una buena regulación, ¿sí?, o no hay un buen control a nivel de la tolerancia o se rompen los mecanismos de tolerancia, tanto central como periférica, estos linfocitos T se van a activar, ¿sí?, y van a desencadenar la autoinmunidad. Esta autoinmunidad, ¿qué característica va a tener? Va a empezar a provocar daño tisular, ¿bien?, que es provocada obviamente por esa reacción inmune que el organismo, el sistema inmune, monta frente a esos antígenos propios. El daño tisular o el mecanismo fisiopatológico puede estar mediado por anticuerpos, como hemos dicho, por linfocitos T autorreactivos o bien por inmunocomplejos. Bien, esto nosotros lo vamos a ver la clase que viene cuando empecemos a hablar de reacciones de hipersensibilidad y veamos que justamente las enfermedades autoinmunes pueden estar mediadas principalmente por fenómenos de hipersensibilidad de tipo 2, de tipo 3 o de tipo 4. Bien, anteriormente se creía que la incidencia global de las enfermedades autoinmunes era del 3 al 5%. Actualmente se habla de que esta incidencia es un poquitito mayor, ¿sí?, ya llega a valores cercanos al 7 o al 8% más o menos, y ese aumento puede estar relacionado a el mayor conocimiento en cuanto a la búsqueda de enfermedades autoinmunes, al cambio en cuanto a los algoritmos diagnósticos establecidos para el diagnóstico justamente de las enfermedades autoinmunes y también a el desarrollo de nuevas técnicas, ¿sí?, en el laboratorio para la búsqueda de anticuerpos. Entonces, puede ser que este valor menor en épocas anteriores, ¿sí?, en décadas anteriores, pueda estar asociado justamente a el menor dosaje de autoanticuerpos, ¿sí?, y por lo tanto a la menor detección. ¿Estamos? Entonces, tenemos ciertos factores que pueden estar, digamos, contribuyendo al desarrollo de la autoinmunidad. Lo que tienen que, tienen que tener bien en claro es que la autoinmunidad no es consecuencia de un único factor, ¿sí? Es decir, la autoinmunidad es multifactorial y estos factores tienen que estar presentes en el mismo momento en el individuo, tienen que desarrollarse en el mismo momento para provocar la aparición o el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Los tres factores más importantes van a ser la herencia genética. Hay ciertos genes, no hay un único gen, es decir, las enfermedades autoinmunes son poligénicas. No hay un único gen que, digamos, esté asociado al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Lo que sí se sabe es que puede ser heredado, ¿sí? Es decir, vamos a tener la condición genética, la base, ¿sí?, para tener una mayor predisposición al desarrollo de enfermedades autoinmunes, pero si ese factor genético está presente y no están presentes otros factores, como por ejemplo los factores ambientales, ¿sí?, la presencia, por ejemplo, de antígenos alimentarios, la presencia de ciertas infecciones virales o bacterianas, o bien la presencia de ciertas toxinas, puede ser que nunca se desarrolle la enfermedad autoinmune. ¿Bien? O bien, ustedes saben también que por más de que nosotros hayamos heredado ciertos genes, también tenemos mecanismos de control de la tolerancia, tanto central como periférica, para mantener justamente este mecanismo de homeostasis. Ahora bien,
Si están presentes los genes que predisponen y están presentes los factores ambientales, pero se mantiene la homeostasis, la enfermedad autoinmune nunca se desarrolla. En cambio, si se rompen algunos de los mecanismos de tolerancia central o de tolerancia periférica y están presentes la herencia o la predisposición genética y además la predisposición, ¿sí?, o los factores epigenéticos como son los ambientales, ¿sí?, puede desarrollarse la enfermedad autoinmune. El ejemplo más fácil que les puedo dar, sí, es el de la enfermedad celíaca, por ejemplo. ¿Qué pasa con la enfermedad celíaca? Nosotros tenemos, obviamente, una herencia. La enfermedad celíaca está asociada a ciertos genes de los alelos HLA, como ser DQ2 y DQ8. Podemos heredar esos alelos, pero la presencia de esos alelos no condiciona, o sea, no es un factor, digamos, 100% clave para el desarrollo de la enfermedad autoinmune. Es necesario, sí, pero no es, digamos, condicionante. Es decir, que vos hayas heredado esos alelos no te va a determinar que sí o sí desarrolles en algún momento de tu vida la enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque para presentar enfermedad celíaca nosotros tenemos que tener un factor ambiente. ¿Cuál es el factor ambiente? La exposición al gluten. Es decir, podemos heredar, pero si no nos exponemos al gluten, que es inmunogénico, no vamos a desarrollar enfermedad celíaca. ¿Bien? Ahora bien, nos podemos exponer al gluten, pero si tenemos una buena homeostasis inmunológica y mantenemos los mecanismos de control central y los mecanismos periféricos, ¿sí?, tampoco vamos a desarrollar enfermedad celíaca. ¿Estamos? Estos serían los 3 factores más importantes. Ahora bien, se cree en la actualidad que existen otros factores que también van a predisponer al desarrollo de enfermedades autoinmunes, como ser las infecciones, ¿sí?, la presencia de ciertos patógenos, como por ejemplo virales o bacterianos, dan lugar, por ejemplo, a lo que se conoce, ¿sí?, como, bueno, ya lo vamos a ver. Lo que manifiestan generalmente los pacientes es que a un periodo antes, ¿sí?, o un tiempito antes a la aparición de los síntomas, justamente han sufrido algún tipo de infecciones. Por ejemplo, a nivel de la enfermedad celíaca, la mayoría de las veces surge después de una infección, por ejemplo, por rotavirus o alguna gastroenteritis. ¿Bien? Otro factor importante asociado al desarrollo de las enfermedades autoinmunes es la microbiota. Actualmente la microbiota tomó muchísima relevancia, muchísima importancia y se está asociando a muchísimas enfermedades, entre ellas las enfermedades autoinmunes, las exposiciones a ciertas toxinas o a ciertos fármacos, ¿sí?, también está asociada a enfermedades autoinmunes, y a los antígenos presentes en la dieta, ¿sí? Y ahora bien, uno de los componentes más importantes, como siempre, es el factor genético, ¿sí? Tener esa predisposición genética que, digamos, aumente la posibilidad o la probabilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes. ¿Qué se sabe de estas enfermedades autoinmunes? Que tiene mayor incidencia en el sexo femenino que en el masculino. En la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes, la mayor predisposición, ¿sí?, es en el sexo femenino. ¿Qué ejemplo les puedo dar de esto? Por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes de las que van a tener tiroides, ¿sí?, la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves-Basedow, que son las 2 enfermedades autoinmunes que pueden afectar a las glándulas tiroides. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, que es la más frecuente, se habla de una relación entre mujeres a hombres de 9 a 1 aproximadamente. Algunas bibliografías dicen que la relación es de 8 a 1, es decir, que tenemos 8 o 9 mujeres por cada varón afectado, ¿sí? Eso es una diferencia grande. Y lo mismo en la enfermedad de Graves-Basedow, hablamos de una relación de hombres a mujeres de aproximadamente 4 a 1, es decir, hay 4 mujeres afectadas por cada hombre. En el caso del lupus, tenemos una relación similar, ¿sí?, mujeres a hombres de 9 a 1, es decir, hay 9 mujeres afectadas por cada hombre que pueden ser diagnosticados por lupus, y la diferencia se observa en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, en la cual no hay diferencias por sexo, es decir, la relación es igual mujeres a hombres, ¿sí? Generalmente estas enfermedades
tienen un curso crónico con exacerbaciones, esto lo vemos principalmente en el lupus eritematoso sistémico, donde cursan con periodos totalmente asintomáticos y luego aparecen nuevamente las exacerbaciones o los periodos de mayor sintomatología. Estas enfermedades pueden afectar uno o varios órganos, sí, o sistemas. Por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves-Basedow, afectan directamente a la glándula tiroides, ¿sí? La diabetes mellitus tipo 1 afecta al páncreas, ¿bien? La artritis reumatoidea puede afectar a varias, ¿sí? Articulaciones. Y el ejemplo clásico de enfermedad autoinmune sistémica es el lupus eritematoso sistémico. Y además, como tiene múltiples afectaciones orgánicas y además también tiene múltiples manifestaciones clínicas, se necesita, en cuanto a la terapia de estas enfermedades, un abordaje obviamente multidisciplinario, ¿sí? ¿Cómo van a surgir normalmente las enfermedades autoinmunes? Como consecuencia de la pérdida de la tolerancia a antígenos propios, y los factores que pueden contribuir, como hemos dicho, ya son la predisposición genética. Existen muchos genes, ¿sí?, involucrados o asociados al desarrollo de las enfermedades autoinmunes, es decir, son poligénicas. Ciertos desencadenantes ambientales, como por ejemplo la dieta, las infecciones, fármacos, toxinas. Ciertas lesiones tisulares locales. ¿Por qué lesiones tisulares locales? Porque acuérdense que hay antígenos que nunca se muestran al sistema inmune, y entre esos antígenos están los antígenos intracelulares, proteínas intracelulares que están totalmente resguardados de nuestro sistema inmune, y que en caso de una injuria tisular, una gran injuria al tejido, ciertas proteínas pueden ser liberadas y obviamente si salen y entran en contacto con los linfocitos, van a ser reconocidas como moléculas extrañas porque son totalmente desconocidas. Y lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, a nivel de los sitios inmunológicamente privilegiados, porque acuérdense que estos sitios están rodeados por membranas como la barrera hematoencefálica, la barrera hematoocular o la barrera hematotesticular, que justamente aísla a los antígenos propios de esos sitios del reconocimiento por el sistema inmune. Además, sabemos que estas enfermedades autoinmunes digamos, causan daño, y ese daño están mediados por mecanismos de hipersensibilidad de tipo 2, de tipo 3 o de tipo 4 principalmente, y en la gran mayoría de los casos son de etiología desconocida, es decir, no se conoce la causa exacta que da lugar al desarrollo de las enfermedades autoinmunes, salvo, ¿sí?, en el único caso en el cual se conoce el desencadenante es obviamente la enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque tenemos al gluten y tenemos a la gliadina, ¿sí?, que es la proteína a nivel intestinal que es atacada por los autoanticuerpos. Y estas enfermedades pueden ser, como hemos dicho, sistémicas o bien específicas de órgano. Ahora bien, ¿cuáles son los factores genéticos que pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes? Existe una asociación muy estrecha entre el complejo mayor de histocompatibilidad, el CMH, y la autoinmunidad. ¿Por qué? Porque se observa, sí, que, por ejemplo, a nivel de la artritis reumatoidea existe, sí, o están presentes, sí, los alelos de R4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que implica esto? Implica que un sujeto que no tiene DR4 no va a desarrollar nunca artritis reumatoidea, ¿sí? Lo mismo en la diabetes mellitus insulino dependiente o diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? ¿Qué presentan los sujetos que son diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1? Tienen presentes en sus cromosomas DR3 y DQ3, DQ2, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no heredamos estos alelos, jamás vamos a desarrollar diabetes mellitus tipo 1, ¿bien? Los sujetos que son diagnosticados con esclerosis múltiple han heredado el alelo DR2. Si nosotros no heredamos DR2, sí, jamás podríamos desarrollar esclerosis múltiple. ¿Estamos? Ahora bien, en el pénfigo vulgar se asocia el diagnóstico de esta enfermedad autoinmune con DR4, y en el lupus eritematoso sistémico con DR2 y DR3, ¿sí? Y como les comenté antes, la enfermedad celíaca
La enfermedad celíaca está asociada a la herencia de DQ2 y DQ8, ¿bien? Entonces, haber heredado DQ2 o DQ8 tiene una mayor probabilidad del desarrollo, ¿sí?, de enfermedad celíaca, por ejemplo. Pero la presencia no condiciona, ¿sí?, que sí o sí vos o alguno de ustedes vaya a desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque es multifactorial. Y acuérdense, esos factores tienen que estar presentes en el mismo momento para el desarrollo de la autoinmunidad. Ahora bien, ¿cómo pueden que estos antígenos leucocitarios humanos o HLA puedan influir en la susceptibilidad de las enfermedades autoinmunes? ¿Por qué existe esta asociación o por qué se relaciona la presencia del CMH de ciertos alelos con el desarrollo de la autoinmunidad? Acuérdense que las proteínas, ¿sí?, provenientes de los alelos de HLA son las moléculas del CMH o de las del complejo mayor de histocompatibilidad. La función que tienen estas moléculas va a ser presentar antígenos. ¿Y a dónde presentan antígenos? Si presentan antígenos tanto a nivel central en el proceso de ontogenia T, como también a nivel periférico para activar a los linfocitos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros heredamos CMH provenientes de determinados genes HLA, como estos que les nombré acá, esas moléculas del CMH se pueden unir débilmente a los autoantígenos específicos durante los procesos de ontogenia, lo cual impide que las células autorreactivas sean eliminadas eficientemente en la selección negativa. Y esto, ¿sí?, que tiene lugar en el timo, puede dejar escapar a la periferia linfocitos T autorreactivos que pueden causar a nivel periférico reacciones de autoinmunidad. ¿Bien? Entonces, acuérdense que la interacción entre el CMH, ¿sí?, con el TCR a nivel central, a nivel del timo, era la condición necesaria para llevar a cabo justamente la selección negativa. ¿Bien? Si esos antígenos son mostrados débilmente, obviamente no van a causar apoptosis en los linfocitos autorreactivos que pueden reaccionar frente a esos antígenos. Y esos leucocitos, por lo tanto, pueden escapar del timo y ejercer su acción, ¿sí?, a nivel, o su activación a nivel periférico. ¿Bien? Entonces, los genes más importantes van a ser los genes HLA, pero no son los únicos. Por ejemplo, también se han encontrado mutaciones a nivel de los genes del CTLA4. ¿Bien? ¿Qué era el CTLA4? Una molécula inhibitoria, un receptor inhibitorio. Por lo tanto, si este CTLA4 está mutado a nivel de los linfocitos T autorreactivos, por ejemplo, el linfocito T autorreactivo no va a recibir señales de inactivación y va a proliferar, ¿sí? Esto va a dar lugar a la proliferación de ese clon autorreactivo con el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Y lo mismo se ha observado, por ejemplo, en ciertas mutaciones del receptor de interleuquina 2, ¿sí?, es decir, el CD25. ¿Por qué? Porque la interleuquina 2, acuérdense, es la interleuquina necesaria para la proliferación. Por lo tanto, si este receptor, que normalmente tiene baja afinidad, está mutado, puede presentar una afinidad mayor por la interleuquina 2 y ese linfocito T autorreactivo puede proliferar de manera descontrolada, de manera desmedida, conduciendo a lo que se conoce como autoinmunidad. ¿Bien? Se rompen, por lo tanto, algunos de los mecanismos de control. Por ejemplo, a nivel central o bien a nivel periférico. ¿Estamos? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser los posibles mecanismos que pueden contribuir a la ruptura de la tolerancia, como desencadenantes ambientales, infecciones o factores dietéticos y en consecuencia contribuir al desarrollo de enfermedades autoinmunes? ¿Qué condiciones, sí, pueden dar lugar, sí, qué factores ambientales, por ejemplo, pueden dar lugar al desarrollo o al desenlace de enfermedades autoinmunes? Las causas posibles o las causas principales que se han postulado son que ciertas células dendríticas pueden tener un mayor aumento en la expresión de moléculas coestimuladoras.
¿Por qué? Porque acuérdense que uno de los mecanismos a través de los cuales se inducía la tolerancia era a través de dos estadios de esa célula dendrítica, ¿sí? Un estadio inmaduro y un estadio maduro. Solamente aquellas células dendríticas que alcanzan el estadio maduro normal son las células presentadoras de antígenos habituales, ¿bien? O las mejores células presentadoras de antígenos. ¿Y cuándo ocurre la maduración normal de esa célula presentadora de antígeno o esa célula dendrítica? Cuando el antígeno que se está presentando es un antígeno extraño y que por lo tanto hay activación del sistema inmune innato y hay un ambiente inflamatorio que ayuda a la mayor estimulación de las moléculas coestimuladoras. Ese era uno de los mecanismos de control, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en lugar de tener baja expresión de moléculas coestimuladoras, mi célula dendrítica tiene gran expresión de moléculas coestimuladoras? Esto, por lo tanto, va a conducir, ¿sí?, a la presentación de antígenos propios en el contexto del CMH, que en lugar de inducir la anergia, va a conducir a la activación del linfocito. ¿Bien? Si la célula dendrítica de por sí tiene muchas moléculas coestimuladoras, el linfocito que está reconociendo el antígeno propio va a recibir la primera señal y va a recibir la segunda señal necesaria para su activación. Ese es uno de los postulados. El otro postulado sugiere que puede haber un mimetismo molecular. ¿Qué es un mimetismo molecular? La influencia que tienen ciertas infecciones al desarrollo de enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque muchos patógenos pueden tener antígenos que son similares a estructuras propias, ¿sí? Es decir, ciertos patógenos pueden tener antígenos que comparten epitopes, ¿sí?, con antígenos propios. Por lo tanto, cuando un patógeno ingrese a nuestro organismo, acuérdense, se va a desarrollar una respuesta y en esa respuesta se va a involucrar la presentación antigénica, ¿sí?, de péptidos antigénicos. Esos péptidos antigénicos van a desencadenar la linfocito T y ese linfocito T va a responder obviamente a ese epitope antigénico propio del patógeno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si este patógeno tiene un mimetismo molecular con alguna molécula de nuestro organismo? Ese linfocito que se activó puede confundirse, ¿sí? Puede confundirse y en lugar de responder solamente al patógeno, puede responder también a las células propias, ¿sí? Y en consecuencia va a empezar a atacar a células propias y se va a desarrollar la autoinmunidad. ¿Quedó claro? Ahora, en la misma enfermedad autoinmune, en el mismo desarrollo de esta enfermedad autoinmune, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el desarrollo, ¿sí?, de la respuesta sea tan marcada que empieza a provocar una injuria en este tejido, ¿sí? Es decir, la propia respuesta autoinmune provoque un daño en ese tejido y ese tejido, por el daño, empiece a liberar, por ejemplo, proteínas intracelulares. ¿Bien? Esas proteínas intracelulares, acuérdense, normalmente son proteínas que están resguardadas al sistema inmune, es decir, el sistema inmune no las reconoce normalmente porque son proteínas del interior de la célula. Si se provoca este daño, muchas proteínas pueden salir, ¿sí?, lo que termina generando otra activación extra de los linfocitos T autorreactivos contra nuevos autoantígenos, ¿sí? Y van a, digamos, potenciar aún más la autoinmunidad. ¿Estamos? Es decir, fíjense cómo se puede ir potenciando. E incluso en el desarrollo, ¿sí?, de esta autoinmunidad, también, por lo tanto, se pueden generar neoepitopes. ¿Bien? Es decir, se pueden generar nuevos antígenos y nuevo reconocimiento antigénico. Además, en las infecciones, durante las infecciones, acuérdense, hay activación de nuestro sistema inmune innato y de nuestro sistema inmune adaptativo. Y esto va a involucrar la activación y la secreción de citoquinas proinflamatorias. Las citoquinas proinflamatorias, ¿qué funciones tenían? Una de ellas era aumentar, por ejemplo, la permeabilidad vascular
¿sí? Para formar un foco inflamatorio. Entonces, la propia presencia de esas citoquinas proinflamatorias puede favorecer la infiltración de los linfocitos, ¿sí? Hacia el sitio de infección con clones autorreactivos que si encuentran a su antígeno podrían dañarlo. ¿Bien? Ingresan al sitio clones autorreactivos favorecidos por la presencia de esas citoquinas proinflamatorias por el aumento, ¿sí? de la permeabilidad vascular y por lo tanto hay mayor activación y un desenlace obviamente en cuanto a la autorreactividad. ¿Bien? ¿Cuándo puede ocurrir esto o cuándo es importante esto? Por ejemplo, a nivel, les doy el ejemplo, a nivel de la cámara anterior del ojo, ¿sí? A nivel del encéfalo, a nivel de los testículos, cuando, por ejemplo, se rompen esas barreras, ¿sí? O aumenta la permeabilidad de esas barreras inducida por la presencia de citoquinas proinflamatorias. Acuérdense que las barreras hematoencefálica, hematocular y justamente limitaban el acceso de los linfocitos, ¿bien? Ahora, si tenemos citoquinas proinflamatorias, pueden romperse las uniones herméticas que existen entre las células, ¿sí? De estas barreras y, por lo tanto, llegar a esos sitios inmunológicamente protegidos, ¿sí? Linfocitos T que pueden encontrar sus antígenos propios y pueden activarse y generar autoinmunidad, ¿bien? O bien también puede haber potenciación de la actividad de clones autorreactivos. El propio aumento de citoquinas proinflamatorias que se genera, ¿sí? Por la autoinmunidad en ese sitio de infección, por ejemplo, puede potenciar la actividad de clones autorreactivos. Acuérdense que para que se mantenga, ¿sí? La tolerancia central, la autotolerancia, están presentes citoquinas antiinflamatorias, ¿sí? Factor de crecimiento transformante beta, interleuquina 10 y en menor medida la interleuquina 35. Ahora bien, si predominan las interleuquinas proinflamatorias, lo que vamos a estar estimulando es, obviamente, la mayor activación de los linfocitos efectores y si esos linfocitos T efectores encuentran antígenos propios, se pueden llegar a activar frente a los mismos. ¿Qué otros postulados se han mencionado, ¿sí? Para justamente poder justificar el desarrollo de enfermedades autoinmunes? Por ejemplo, el desarrollo de deficiencias inmunitarias, ¿sí? O inmunodeficiencias. En las inmunodeficiencias podemos tener un número, ¿sí? Reducido, menor, o funciones defectuosas en cuanto a los linfocitos T reguladores. Es decir, que los linfocitos T reguladores no sean suficientes o que sean defectuosos. Podemos también tener un defecto en la eliminación de los linfocitos autorreactivos en los órganos linfoides primarios, ¿sí? Es decir, falla la tolerancia central. Puede haber una función inadecuada de los receptores inhibitorios, como ser el CTLA4 o el PD1, o bien puede haber una apoptosis defectuosa de los linfocitos autorreactivos maduros. Todos estos postulados sí pueden verse involucrados en el desarrollo de enfermedades autoinmunes. ¿Bien? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Continúo. Bien, vamos a la última partecita ya, ¿sí? ¿Cuál es el papel que tienen entonces los linfocitos T reguladores y las células dendríticas tolerogénicas en la prevención de la autoinmunidad? Los linfocitos T reguladores, ¿qué habíamos mencionado en cuanto a los linfocitos T reguladores? Que algunos podían formarse a nivel central, ¿sí? En el timo, y estos recibían el nombre de linfocitos T reguladores naturales, y son linfocitos que expresan, ¿sí? De por sí FOXP3, un factor de transcripción, son FOXP3 positivo, ¿sí? Y vamos a tener linfocitos T reguladores inducibles que se forman a nivel periférico, ¿bien? Algunos de estos linfocitos T que se forman a nivel periférico son FOXP3 positivos y otros son FOXP3 negativos. Estos linfocitos que se forman a nivel periférico reciben el nombre de linfocitos T reguladores inducibles, ¿bien? ¿Cómo se induce la formación de un linfocito T regulador? Porque son normalmente linfocitos T autorreactivos, es decir, que para poder activarse tienen que activar a su TCR, ¿bien? Y esa activación del TCR se da por el reconocimiento de un antígeno propio. A nivel central, en cuanto a los
reguladores naturales. ¿Por qué? Porque reconocen en el timo un autoantígeno, o bien a nivel periférico porque también reconocen autoantígenos presentados por células dendríticas tolerogénicas. ¿Estamos? Pero en lugar de sufrir apoptosis, estos linfocitos, o volverse enérgicos, ¿sí? O sufrir inhibición, se diferencian a linfocitos T reguladores. Ahora, independientemente de dónde surgen, su función principal, ¿cuál va a ser? Mantener la tolerancia periférica. Van a actuar a nivel periférico, van a actuar en los órganos linfoides secundarios y en los tejidos periféricos, ¿sí? Para mantener la tolerancia periférica, es decir, van a evitar que los linfocitos autorreactivos que escaparon de la eliminación en el timo ataquen a los antígenos propios, ¿bien? ¿Y cómo van a ejercer su función? Tienen diferentes mecanismos efectores. Ya lo hemos visto a lo largo de las semanas. Algunos de estos linfocitos T reguladores pueden secretar granzimas y perforinas, ¿sí? Y las granzimas y perforinas que pueden inducir. Pueden inducir, por ejemplo, la apoptosis, y esa apoptosis puede ser dada a nivel de los linfocitos T efectores como también a nivel de las células dendríticas, ¿sí? Acuérdense que aquellos linfocitos T reguladores que son FOXP3 positivos, es decir, tanto los naturales como los inducibles FOXP3 positivos, tienen receptores de interleuquina 2, ¿sí? CD25 de alta afinidad. ¿Bien? Estos receptores de alta afinidad provocan el secuestro de la interleuquina 2, privando a el resto de los linfocitos, ¿sí? Para que puedan proliferar correctamente. Y esto limita, por lo tanto, la proliferación de clones autorreactivos. Además, estos linfocitos T reguladores expresan, acuérdense, de manera constitutiva el CTLA4. Por lo tanto, la unión del CTLA4 con la célula dendrítica también va a promover una menor activación de las células dendríticas, puede provocar la muerte, se ha visto, de células dendríticas, ¿sí? En experimentos a nivel murino, es decir, con ratones. Puede provocar también a nivel de las células dendríticas una disminución en cuanto a la expresión de moléculas coestimuladoras, es decir, CD80, CD86, y por lo tanto, si tengo menor expresión de CD80, CD86, esto puede conllevar a la anergia, ¿sí? de los linfocitos T, o bien también, por ejemplo, a la apoptosis. ¿Qué secretan los linfocitos T reguladores? Y secretan citoquinas antiinflamatorias. Las principales citoquinas antiinflamatorias son el factor de crecimiento transformante beta, que acuérdense, es una citoquina que va a inhibir el desarrollo, la proliferación y la diferenciación y la función de los linfocitos T helper 1 y T helper 2 principalmente, ¿sí? Puede conducir también al macrófago, ¿sí? Inhibe la activación clásica del macrófago y por lo tanto va a conducir a la activación alternativa, ¿sí? Del perfil alternativo o antiinflamatorio del macrófago. Y además también pueden secretar interleuquina 10. La interleuquina 10 puede ser secretada tanto por los linfocitos T reguladores que son FOXP3 positivo como FOXP3 negativo. ¿Qué función tiene la interleuquina 10? Inhibe la expresión, ¿sí? de moléculas del CMH, principalmente la CMH de clase 2, y por lo tanto no vamos a tener inducción de linfocitos T colaboradores, bien, no CD4. Y además también inhibe la maduración de las células dendríticas porque inhibe la expresión de moléculas coestimuladoras. Además, la interleuquina 10 inhibe la secreción de citoquinas proinflamatorias, principalmente la interleuquina 12 y también de la interleuquina 23, y con ello va a regular, ¿sí? la expresión o la diferenciación de un perfil T helper 1 y T helper 17. ¿Bien? Por lo tanto, ¿por qué van a ser fundamentales los linfocitos T reguladores? Van a ser necesarios porque van a suprimir de manera activa la respuesta inmune, van a inhibir la activación y la proliferación de los linfocitos T autorreactivos que escaparon de la selección típica, ¿sí? Van a actuar a nivel periférico. Lo hacen mediante múltiples mecanismos, como hemos visto, secreción de citoquinas inmunosupresoras
Interleuquina 10, factor de crecimiento transformante beta, y también, acuérdense, en menor medida la interleuquina 35, ¿sí? La citotoxicidad pueden también provocar, mediada por granzimas y perforinas, provocan el consumo de interleuquina 2, ¿por qué? Porque expresan el CD25, que tiene alta afinidad por la interleuquina 2, y esperen un ratito, voy a enchufar la computadora porque me estoy quedando sin batería, parece. Secuestra la interleuquina 2 y con eso, ¿sí?, priva a los linfocitos T para que puedan proliferar, para que puedan recibir esta señal de sobrevida, y por lo tanto estos linfocitos van a estar condicionados a sufrir apoptosis, ¿sí? Y además pueden modular a las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Reprimen la maduración y también reprimen la expresión de CMH, y van a reprimir también la expresión de moléculas coestimuladoras. ¿Me siguen? Y además Sí, estos linfocitos T reguladores van a ser importantes para regular la homeostasis inmune, ¿bien? ¿Por qué? Porque van a mantener un equilibrio entre respuestas efectoras y respuestas reguladoras. Acuérdense que así como mi sistema inmune tiene que montar una respuesta frente a lo extraño, ¿sí? Tiene que montar una respuesta frente a antígenos extraños, también tiene que ser controlada esa respuesta. Y esa respuesta va a estar controlada ¿por quién? Principalmente por las citoquinas antiinflamatorias, ¿sí? Secretadas por estos linfocitos T reguladores, ¿sí? Entonces, esto va a prevenir la inflamación crónica y por lo tanto el daño tisular. ¿Quedó claro? Sí, profe. sí, profe. Ahora bien, ¿qué papel tienen las células dendríticas tolerogénicas? ¿Cómo eran las células dendríticas tolerogénicas? ¿Qué características tenían las células dendríticas tolerogénicas a diferencia de las células dendríticas convencionales? Estas células dendríticas van a expresar baja cantidad de CMH tanto de clase 1 y de clase 2, por lo tanto, no van a hacer buena presentación antigénica, y si no hacen buena presentación antigénica, no pueden, ¿sí? Digamos, superar el umbral necesario para que el linfocito T reciba la primer señal de activación. Tampoco expresan buena cantidad de moléculas coestimuladoras como ser el CD80 y el CD86, por lo tanto, tampoco van a superar el umbral necesario para que el linfocito T reciba la segunda señal de activación. También expresan baja cantidad de CD40, secretan poca cantidad de citoquinas proinflamatorias, pero, ¿sí?, a diferencia de las células dendríticas convencionales, tienen expresión del Fas ligando, lo que puede conducir a la muerte, ¿sí?, o a la apoptosis de los linfocitos T. Expresan también los ligandos del programador de muerte, ¿sí?, del PD1, y también puede conducir, por ejemplo, a la inactivación de un linfocito que recibió una señal por un autoantígeno, ¿bien? O bien a la supresión y, a la anergia o a la inactivación. Y además secretan citoquinas antiinflamatorias como ser la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Bien, entonces, ¿qué se sabe de estas células dendríticas tolerogénicas? Que son una subpoblación de células dendríticas que en lugar de activar respuestas inmunes, inducen a la tolerancia inmunológica. ¿Por qué? Porque estas células dendríticas tolerogénicas van a provocar que un linfocito T autorreactivo o sufra anergia, o sufra apoptosis, ¿bien? O se diferencie a un linfocito T regulador. Esos son los tres posibles, ¿sí?, mecanismos que una célula dendrítica tolerogénica va a ejercer sobre un linfocito T autorreactivo. Su papel es clave, ¿sí?, tanto en la tolerancia central, en el timo, como a nivel periférico. Entonces, las células dendríticas tolerogénicas van a ser células presentadoras de antígenos que están especializadas en inducir la tolerancia, y su inducción de energía o de elección la van a ejercer por presentar antígenos propios en un ambiente no inflamatorio a los linfocitos T en ausencia de señales coestimuladoras, ¿sí? Lo que puede llevar a la inactivación funcional, es decir, a la anergia, o a la muerte de células T autorreactivas.
bien, a la delección clonal o a la apoptosis. Además, pueden generar y pueden permitir la expansión o proliferación de linfocitos T reguladores. Promueven activamente la diferenciación de los linfocitos T naive, ¿sí?, maduros, vírgenes, hacia linfocitos T reguladores mediante la secreción de factores como ser el factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 10, ácido retinoico y la expresión de moléculas inmunomoduladoras. Además, acuérdense que estas células también expresan moléculas inhibitorias como ser el ligando del PD1, ¿sí?, que suprime la activación de los linfocitos T autorreactivos. También expresan el Fas ligando, que puede conducir a la apoptosis de los linfocitos T autorreactivos. Y estas células también, como hemos visto, van a secretar citoquinas que son antiinflamatorias. Entonces van a favorecer un ambiente antiinflamatorio. Este ambiente antiinflamatorio va a reforzar la tolerancia y va a limitar la activación de respuestas autoinmunes. ¿Bien? Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Profe, Sí. ¿le puedo pedir que vuelva a la diapositiva anterior, por favor? Sí, por favor. Ahí está, gracias. No, por favor. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar de acuerdo a todo lo que fuimos diciendo? Los linfocitos T reguladores, ¿sí?, y las células dendríticas tolerogénicas van a desempeñar papeles complementarios y esenciales en la prevención de la autoinmunidad al mantener la tolerancia inmunológica. La colaboración entre ambos tipos de células crea un circuito regulador. ¿Por qué? Porque las células dendríticas tolerogénicas van a inducir y van a expandir a los linfocitos T reguladores. ¿Bien? Es decir, las células dendríticas tolerogénicas dan lugar a la formación, ¿sí?, a la diferenciación de un linfocito T hacia un linfocito T regulador. Mientras que los linfocitos T reguladores pueden modular a las células dendríticas para mantener un fenotipo tolerogénico. ¿Por qué? Porque para que una célula dendrítica se transforme, ¿sí?, o se mantenga en un estado tolerogénico, ¿qué necesitamos? Necesitamos citoquinas antiinflamatorias, principalmente la interleuquina 10, el factor de crecimiento transformante beta, y estas citoquinas son justamente secretadas por estos linfocitos T reguladores. Entonces, esto crea un ambiente inmunológico que previene la ruptura de la autotolerancia. Cuando estos mecanismos fallan, o por deficiencias numéricas, es decir, la cantidad de linfocitos T reguladores o la funcionalidad, ¿sí?, efectiva de estos linfocitos T reguladores, o bien por disfunción de esas células dendríticas, aumenta significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Profe. ¿Quedaron claros todos los mecanismos? Bien. Acuérdense nomás, sí, por ahí para recalcarles algo, que no existe un único mecanismo, ¿sí? Como vieron ustedes, no existe un único mecanismo de control, tenemos varios mecanismos de control que van a involucrar moléculas, van a involucrar células, entre las células tenemos a los linfocitos T reguladores y a las células dendríticas tolerogénicas, y tenemos diferentes mecanismos, entre ellos la anergia clonal, ¿sí?, donde vamos a tener una falta de respuesta funcional, y esa anergia clonal puede estar dada por la falta de moléculas coestimuladoras, ¿sí?, o por la presencia de señales inhibitorias provenientes del CTLA4 o el PD1, ¿bien? Ahora bien, ese PD1 y el CTLA4 no solamente pueden inducir anergia en los linfocitos, ¿sí?, también pueden conducir, por ejemplo, a la inactivación, ¿bien? Otro mecanismo a través del cual se puede mantener la tolerancia a nivel periférico era la supresión. ¿Y cuál era la diferencia entre supresión e inhibición? Que en la supresión solamente intervienen moléculas secretoras, solamente intervienen citoquinas, ¿sí?, como ser la interleuquina 10
y el factor de crecimiento transformante beta secretado por los linfocitos T reguladores. Cuando hablamos de inhibición, ¿sí? De inactivación de los linfocitos T, estamos hablando de señales inhibitorias percibidas a través de receptores como ser el CTLA4 o el PD1, como así también de moléculas secretoras. Y esas moléculas secretoras pueden ser las citoquinas, ¿sí? Interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, como así también ciertas enzimas, ¿sí? Como la indolamina deoxigenasa y también, ¿sí? El aumento de adenosina, ¿sí? ¿Estamos? ¿Quedó claro? Y acuérdense que para poder formar una célula dendrítica tolerogénica, el principal estímulo para mantener, ¿sí? a la célula dendrítica tolerogénica son las señales, ¿sí? de antiinflamatorias. ¿Qué señales antiinflamatorias tenemos? La interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Y otras señales también pueden provenir, por ejemplo, a partir del ácido retinoico, que es la forma activa de la vitamina D. ¿Bien? Y la prostaglandina E2 también es otra señal para inducir, ¿sí? El mantenimiento de la célula dendrítica en estado tolerogénico. ¿Qué van a hacer esas células dendríticas en estado tolerogénico? Van a inducir, ¿sí? El mantenimiento o la diferenciación, ¿sí? De los linfocitos T autorreactivos hacia, ¿sí? Linfocitos T reguladores. Ahora, si no lo transforman en linfocitos T reguladores, también lo pueden llevar a la anergia clonal o a la muerte celular, ¿sí? A la apoptosis. A su vez, estos linfocitos T reguladores, acuérdense, van a seguir secretando citoquinas antiinflamatorias, principalmente interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, para mantener, ¿sí? La autotolerancia o ese ambiente tolerogénico en el cual se mantengan presentes las células dendríticas tolerogénicas. ¿Bien? Entonces, esto crea, fíjense, un circuito de retroalimentación constante para mantener la autotolerancia. ¿Bien? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna preguntita? No. La semana que viene, sí, nosotros vamos a ver a lo largo de la semana mecanismos de hipersensibilidad, ¿sí? En el presencial, hipersensibilidad de tipo 1 y, bueno, también en los trabajos prácticos van a trabajar con los casos clínicos de hipersensibilidad. Fíjense, el caso 25 y 26 creo que eran, o sí, 25 y 26, los dos casitos clínicos de hipersensibilidad. Y después en el Zoom nuevamente vamos a trabajar con hipersensibilidad de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4 para culminar. Bien, entonces con eso vamos a complementar a el desarrollo de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? O cómo están mediados el daño de las enfermedades autoinmunes por el desarrollo de estos mecanismos de hipersensibilidad. Bien. ¿Alguna preguntita? Y si no, bueno, nos vamos despidiendo y nos encontramos la semana que viene.